Que ahí vaya a cargarle el... ¿Cómo? Ponelo para el otro lado. No, pues si no es lo mismo. Sí, sí, 1, 2. Sí, 1, 2, 1, 2. Sí, sí. Sí, 1, 2, 1, 2. Sí, sí, 1, 2. Sí, sí. Sí, 1, 2, sí, sí. El 5. 1, 2, sí, sí. Amén. Aleluya. Está hermosa la iglesia del Señor. Denle un aplauso al Rey. Los niños pasen a su clase, los grandes se quedan aquí. Amén. ¿Quién me da agüita, por favor? Agüita, agüita. Los niños van a su clase y los grandecitos al lado de sus papás, por favor. Mi hijo, Felipe, al ladito de sus papás. Es que cumplo. Sí, 1, 2, ahí sí. Bien, ¿me escucha bien? Todos sentaditos, por favor. Ahí nomás, Lenin. Filo, filo. Después la subimos. Jeremías 34. Bien. Está hermosa la iglesia, amén. Igual que el pastor. Pastor hermoso, iglesia hermosa. Bien. ¿Qué le parece si oramos? Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por poder expresar nuestro amor, Señor, mediante los cantos. Queremos bendecirte, Señor. Padre, no solamente queremos dar, sino también recibir de ti. Porque reconocemos que sin ti no podemos vivir, Señor. Padre, que tu palabra nos hable, nos direccione, nos aconseje y cambie, Señor, nuestra vida. Esas cosas que están en nuestro corazón, Señor, que solo tú puedes cambiar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos, más fuerte, fuerte. No es para mí. Bien. Por favor, todos sentaditos. No quiero que nadie se esté paseando. Porque usted ya sabe que yo trabajo bastante en la enseñanza. ¿Amén? Amén. Así que nadie metido en Facebook, nadie conversando, nadie yendo para atrás. ¿Ya? Los niños van a estar ahí. Así que usted preocúpese del niño chiquitito nomás que tiene al lado. ¿Ya? En este caso, sus guaguitas chicas. ¿Ya? El Cevita, por ejemplo, Angie. ¿Ya? Preocúpese de esa guaguita. Ah, va, perdón. Así que por favor todos con mucha atención a la palabra. ¿Amén? Bien, antes de comenzar, estoy muy emocionado. Es mi primer cumpleaños
no como pastor, pero sí en la congregación. Es decir, podría estar en mi casita, ¿cierto? Con toda la iglesia a lo mejor, bueno, con los que me quieren nomás, ¿ya? Así que, pero estoy aquí muy emocionado porque sin lugar a dudas que después de mi esposa y mis hijos, ustedes son el mejor regalo del Señor para mi vida. Así que estoy muy agradecido del Señor, amén. Y creo que como Moisés, como el pastor Moisés, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo, te cambio a esos duros de servir, y Moisés dijo, son chachitas, Señor, pero no, déjamelos nomás. ¿Ah? Ojalá que el Señor no me haga esa pregunta, ¿no? No, nunca los cambiaría la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Bien, abra su Biblia en Jeremías capítulo 34, verso 8 al verso 11. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Creo que hoy día Dios nos va a enseñar algo tremendo, poderoso. Amén. La palabra del Señor es hermosa. Me he ido enamorando de la palabra del Señor. Me he ido ligando a la palabra del Señor. Y es hermoso, hermano. Es como la piscina. Al principio es como medio estaladita, ¿cierto? Pero después usted se mete al fondo y ahí no quiere salir. ¿Amén? Se acordaron de la piscina al tiro. Decía, ¿me he dicho algo helado? Bien, ¿están en Jeremías 34? ¿Sí? ¿Amén? Bien, el verso 8 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto, repita después de mí, hizo pacto. Amén. Con todo el pueblo en Jerusalén para promulgar libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno lo usase más como siervo, obedecieron y los dejaron. Pero después, repita después de mí, pero después, repita, se arrepintieron. E hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Amén. Bien, quiero ubicarlos en el contexto. Básicamente, nos situamos en el tiempo cuando Israel estaba siendo atacado por Babilonia, a punto de ya ser totalmente derrotado, hermano. Israel ya era un reino que estaba totalmente entregado a la merced de este gran imperio, el imperio de Babilonia, y de hecho Dios ya lo había decretado de esa forma. Amén. Por el pecado de Israel, por su continua conducta lejos de Dios, desobediencia a los mandamientos del Señor, el Señor ya había decretado que el pueblo literalmente tendría que irse en forma de castigo como esclavo a Babilonia. Entonces, es interesante, hermano, notar que en los primeros versos de este capítulo, ¿ya?, vemos a Jeremías llevando una palabra profética, ¿ya?, en medio de toda esta guerra y caos. Escuche bien, es en este tiempo de guerra, de caos, de confusión, de un Israel intimidado, de un Israel, digamos, triste, desilusionado, frustrado. Es en medio de todo este proceso que Dios levanta un profeta, que Dios le da una palabra al rey Sedequías y dejándole en claro, escuche bien lo que ya le decía, que el fin de Jerusalén ya estaba muy cerca. Amén. O sea, el Señor levantó a Jeremías y desde muy temprano ya le comenzó a profetizar, a declarar al rey Sedequías que el reino de Israel ya estaba totalmente entregado a sus enemigos. ¿Ya?
Entonces, número uno, Dios siempre está hablando, hermano. Dios, hermano, en medio de crisis, de caos, de tormento, de problemas, aún en la guerra, hermano, cuando ya todo está perdido, ¿ya? Porque ya estaba todo perdido en Israel, Dios sigue hablando, hermano. Dios, hermano, Dios es tremendamente bueno. Dios habla antes, durante. Nadie puede decir que Dios no le dijo. Porque Dios, incluso aun cuando tú caminas en desobediencia, Él te sigue hablando. No solamente Él te habló cuando tenías que tomar la decisión, sino que Él sigue hablando cuando ya metiste la pata hasta el fondo. Él sigue hablando. Con la esperanza, escuche bien, con la esperanza de que cambie tu actitud. O sea, hermano, yo me pregunto, yo digo, ¿por qué? ¿Cuál es el fin del que el profeta Jeremías vaya a decirle a Sedequías que ya está todo perdido? No tiene sentido. Pero ¿sabe cuál es el sentido? El sentido es que Dios espera que a través del proceso tu actitud cambie. Jeremías le habló antes a Sedequías, pero vino a hablarle durante. ¿Por qué? Para ver si es que a través del proceso su respuesta había cambiado, su actitud había cambiado, su corazón había cambiado. Es decir, el proceso es la oportunidad para que cambies tu actitud. Entonces, Jeremías viene con esta palabra en medio de esta guerra, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de que la respuesta del rey cambie por causa del proceso. Entonces Dios siempre va a venir delante de ti. Él siempre va a hablar, esperando que durante el proceso tu actitud haya cambiado. Dios va a hablar antes, Dios va a hablar durante. ¿Por qué? Porque Él espera, anhela que por causa del proceso tu respuesta cambie. Tu actitud cambie. Entonces, hermano, mire, aunque la destrucción era inminente, Sedequías, al darse cuenta que el Señor estaba al pendiente, Sedequías, al darse cuenta que el Señor seguía hablando, ¿ya? Sedequías decide hacer algo, es decir, el proceso provocó algo en él. Sedequías decidió cambiar la actitud, decidió cambiar la respuesta. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces el proceso no cambia? ¿Por qué muchas veces la situación no cambia? No es porque Dios no quiera, es porque tu respuesta no cambia. Es porque tu actitud no cambia. El proceso, la situación no cambia hasta que tú no cambies. Hasta que tu respuesta no sea distinta. No fue hasta que Sedequías cambió la actitud, no fue hasta que Sedequías cambió su respuesta, que la situación cambió. Escuche, porque esto es potente, hermano, porque ya el destino estaba trazado para él, pero su cambio de actitud en el corazón logró darle vuelta, logró zafarle la mano al destino, hermano. Aleluya. Porque, hermano, de verdad que hay cosas que ya escaparon de nuestras manos. Hay cosas que por nuestra actitud, la verdad, hermano, es que ya el único fin que le espera es que esa cosa sea totalmente perdida. Pero tu cambio de actitud, tu cambio en el corazón puede darle la vuelta a eso, hermano. La destrucción era inminente, pero una respuesta distinta en Sedequías provocó un cambio de destino para él. No solo para él, sino para toda la nación de Israel. Entonces, hermano, la solución está en nuestro corazón, en cómo enfrentamos la situación nuevamente. Entonces, hermano, esto nos enseña que no importa el tiempo, el momento, la circunstancia, siempre va a ser una buena opción alinearse al Señor. No importa la situación, no importa el momento, la condición, la circunstancia, no importa que haya pasado tiempo en tu rebeldía, siempre va a ser una buena opción alinearse al Señor. Por eso, si escuchares hoy la voz del Señor,
no endurezcas tu corazón. Porque para el Señor, hermano, el tiempo no es límite. Para el Señor el límite es tu corazón, es tu actitud, es tu respuesta. La circunstancia no es el problema, hermano, sino un corazón dispuesto a alinearse al Señor. El tiempo, hermano, no es el problema. El problema es que nuestro corazón divaga y espera y posterga alinearse al Rey. Entonces Sedequías hizo este cambio. Mi pregunta es, ¿qué hacemos tú y yo cuando viene la palabra del Señor a nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque la actitud de Sedequías fue cambiar su actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Luego que vienes a la iglesia, escuchas la palabra, te vas a tu casa. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sabe que, hermano, la actitud de Sedequías podría haber sido, bueno, el Señor ya habló, ¿qué más voy a hacer? Ya está todo trazado, ya no hay escapatoria, ya los enemigos están encima, ya Babilonia viene con todo. Sedequías perfectamente podría haber dicho eso. El profeta ya habló, pero hermano, esto es tremendo. Hermano, esto es tremendo. Sedequías dijo, el profeta habló, están aquí mis enemigos, pero ellos entendían que el Señor era tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Ellos entendían que el Señor no rechaza un corazón contristo y humillado. Entonces, aunque había una palabra profética sobre él, hermano, Sedequías, con la actitud de su corazón, logró darle una vuelta a ese destino. ¿Qué importa lo que te hayan dicho los demás? ¿Qué importa lo que hayan dicho los demás? ¿Qué importa lo que el médico haya dicho? La actitud de tu corazón puede darle la vuelta al destino. Aleluya. Aleluya. ¿Qué importa lo que diga la religión? ¿Qué importa lo que dijo el pastor que te maldijo en la otra iglesia? Lo que importa es que tu corazón, alineado al Señor, rompe toda maldición, hermano. Porque no hay decreto que se pueda, escuche bien, no hay decreto que pueda superar a un corazón alineado al Señor. No hay decreto de hombre. No hay palabra de hombre. No hay religión, no hay nada que pueda anteponerse a un corazón en una relación genuina con Dios. Amén. Dios te va a respaldar cuando tu corazón esté alineado a Él. Cuando tu actitud cambie. Cuando tu respuesta cambie. Entonces, hermano, de alguna forma, Sedequías se negó al destino que le habían declarado. Se negó a lo que sus ojos estaban viendo en el momento. Sedequías no soportó lo que estaba viviendo. Él dijo, algo Dios puede hacer. Diga conmigo, algo Dios puede hacer. Dile al que está a tu lado, dile, no está todo perdido. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, Dios está esperando una nueva respuesta de ti. Dios está esperando una actitud nueva de ti. Dios está esperando que te levantes con una nueva actitud. Con un nuevo corazón, con una nueva disposición. Mire, ¿cuál fue la respuesta de Sedequías? ¿Cuál fue el cambio que él hizo? Escúcheme, porque de esta respuesta, de esta actitud que tomó Sedequías, el reino de Israel
pudo sostenerse en medio del caos y de la crisis. Escuche. No lo busque. Jeremías 34:8, lo que leímos. Mire, palabra del Señor que vino a Jeremías después que Sedequías, mire lo que hizo. Después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgar libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Mire, este fue el cambio que hizo Sedequías. Número 1, repita después de mí, volvió al pacto. Dígalo fuerte, volvió al pacto. Número 2, se introdujo en Jerusalén. Repita después de mí, voy a ir a Jerusalén. Aleluya, yo pago el viaje. Número 3, volvió a la palabra. 3 cosas hizo Sedequías. Volvió al pacto, fue a Jerusalén y volvió a la palabra. Me explico, mire. Era tiempo de guerra. Estaba todo perdido. Los enemigos tenían totalmente sitiado a Israel. Era un tiempo de crisis. Era un tiempo de dificultad, de desesperación. Y la actitud que tomó Sedequías no fue ir a buscar un ejército más grande. No fue ir a buscar una alianza con otro país. ¿Sabe cuál fue? Volver al pacto. No buscó fuerza en el hombre. Volvió al pacto. No buscó ayuda en el hombre. Volvió al pacto. Repita después de mí, voy a volver al pacto. Sedequías entendió que hay algo mucho mayor que un hombre. Sedequías entendió que hay algo mucho mayor que la ayuda humana. Y eso era volver al pacto con Dios. Y eso era convocar a todo el pueblo a congregarse en Jerusalén. Y volvió a practicar la palabra que Israel había olvidado. Escúcheme. Sedequías volvió a caminar bajo pacto. ¿Y eso cómo lo demostró? Convocando al pueblo a congregarse delante del Señor en el templo de Jerusalén. Cuando caminas bajo pacto, hay una prioridad. Y esa prioridad es, sea como sea, presentarte delante del Señor en su templo. Ir a Jerusalén representa, escuche bien, ir al lugar que el Señor había elegido para depositar su presencia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la mejor respuesta que tú le puedes dar a tus tiempos de crisis? Ir al lugar de la presencia del Señor. Ir al lugar donde el Señor habita. Ir a la oración, ir al ayuno, ir a la congregación. Pero lo primero que hacemos en el momento de crisis es apartarnos de la congregación, dejar de orar y dejar la palabra. Pero Sedequías hizo lo contrario. Su actitud cambió, su respuesta cambió. Él dijo, no, mi respuesta ahora va a cambiar. Voy a ir a Jerusalén, voy a ir al ambiente correcto, voy a ir donde está la gloria de Dios. Hermano, hay lugares donde la gloria de Dios no está. Hay personas donde la gloria de Dios no está. Por eso es que las cosas no cambian. Porque estamos situados en el lugar incorrecto. Porque no estamos tomando la respuesta correcta. Usted necesita volver a caminar bajo pacto, bajo acuerdo con el Señor. Hermano, esto no es por varita mágica. Como bien decimos con Emanuel, por más que usted declare, decrete, haga acto profético, eche aceite, eche sal, llame al pastor.
por más que dé 7 vueltas a la casa, hermano, si usted no camina bajo pacto, nada va a suceder. Nada va a suceder. Hay que volver al pacto. Hay que volver a la obediencia. Deuteronomio 28, si obedecieres mi voz y guardares mis mandamientos, dice, por un camino vendrán tus enemigos y por 7 huirán. Sencillo, simple, obedece y las puertas a tus enemigos se van a cerrar. Amén. Entonces, hermano, el problema es que queremos que las cosas cambien, pero sin cambiar nosotros. El problema es que queremos que las cosas cambien, pero sin cambiar nosotros. Queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar nuestras prioridades. Hermanos, si en algo tan sencillo como congregarse, como apartar un tiempo de 3 horas a la semana, hermano, si esto no es tu prioridad, no me venga a cuentearme a mí que la oración es prioridad. Porque la oración debería ser diaria. Y si algo que es un puro día no es su prioridad, ¿usted cree que yo le voy a creer el cuento que es prioridad para usted? Hermano, seamos honestos. Seamos honestos. Si esto que dura 3 horas, una vez a la semana, no es prioridad, ¿usted espera que yo le crea que el ayuno es prioridad para usted? Seamos honestos, hermano. Queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar nosotros. Queremos que las cosas cambien, pero queremos tener nosotros nuestras prioridades. Queremos manejar nosotros nuestra agenda. Entonces, hermano, el problema es que nos preocupamos más del problema, del enemigo, de la enfermedad, que de nuestra relación con Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? El problema es que nos preocupamos más de nuestros enemigos, de la enfermedad, de cómo vamos a llegar al fin de mes, que de cómo está nuestra relación con Dios. Yo le aseguro que si usted se preocupa más de su relación con Dios, menos preocupación va a tener de cómo va a llegar a fin de mes, de sus enfermedades y de sus enemigos. Prioridades. ¿A dónde están tus ojos puestos? ¿A dónde está tu corazón? Lo que quiero decirte, hermano, es que Sedequías le dio al clavo. Sedequías, hermano, le dio al clavo. No hay mejor arma en tiempos de crisis, no hay mejor estrategia que volver al pacto con el Señor, que venir a Jerusalén, al lugar de la presencia del Creador, que pasar tiempo con Él, que volver a enlazarnos con su templo, con su palabra, con su presencia. Es tiempo, hermano, de caminar hacia Jerusalén, de volver a la presencia del Señor. Que esa sea nuestra hábitat, que esa sea nuestra ciudad, que ese sea el lugar donde acudimos. La presencia del Rey. Jerusalén representa el templo,
El templo representa el altar, representa el sacrificio, representa el fuego de Dios. A ese es el lugar donde tú tienes que caminar, al altar. Todos los días tienes que ir al altar, todos los días tienes que ir al sacrificio, todos los días tienes que presentar la leña para encender el fuego. Ese es el cambio de actitud que quiere el Señor. Esa es la respuesta que abrió las puertas de bendición para Sedequías. Las cosas no van a cambiar, hermano, mientras sigamos caminando hacia lugares en donde Dios no está. Hermano, no camine más donde Dios no está. ¿Sabe que hay personas que hablan de Dios, pero Dios no está? El problema es que vamos constantemente donde Dios no está. Por eso es que las cosas no cambian. Ahora mire, hermano, una vez que Sedequías convocó al pueblo y volvió al pacto y lo hizo venir a Jerusalén, ¿qué es lo que él hizo? Número 3, lo que dije es que él volvió a la palabra. Mire, le explico. Sedequías hizo que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Escúcheme bien, quiero enseñarle algo, escuche. En tiempos bíblicos, la Torá, la ley del Señor, ¿ya?, permitía tener esclavos, pero no esclavos como lo que usted se imagina hoy en día, no esclavos como el Israel que fue esclavo en Egipto. Y eso es lo que leímos esta semana. En la porción de esta semana, Éxodo capítulo 21, relata cómo el pueblo de Israel tenía que tratar a sus esclavos. Ahora, escuche bien. ¿Cómo era la esclavitud en Israel? La Torá dice que la esclavitud, a ver cómo se lo explico. Una persona hebrea podía hacerse esclavo solamente cuando él se declaraba en bancarrota. Escúcheme. Es decir, si tú vivías en Israel y te endeudabas, ya no tenías cómo pagar, tus hijos, tu esposa estaba pasando hambre, tú podías presentarte ante los jueces y decir, ¿saben qué? Yo estoy en bancarrota, yo necesito hacerme esclavo. Entonces a esa persona le ponían un valor y venía una persona y lo compraba. Y el amo que lo compraba lo tenía que sostener. Tenía que darle techo, comida, vestimenta, tratarlo literalmente como un hijo. Y también, ¿sabe qué más? Mantener a su esposa y a su hijo. Es decir, la ley de la esclavitud en la Torá, en la ley del Señor, tenía que ver con un seguro social. Era, digamos, un seguro de cesantía. Un seguro para aquellos que ya no tenían economía para sostenerse. Entonces, el Señor hizo esta ley para que estas personas no perdieran su dignidad, no perdieran la forma de poder sostener a su familia y sostenerse ellos mismos. Amén. De hecho, la Torá dice que los amos eran diariamente auditados, ¿ya?, para saber cómo estaban tratando a sus esclavos, hermano. ¿Sí? Al esclavo, hay un mandamiento que dice, si al esclavo le encontraban un diente suelto, se lo quitaban al amo. De hecho, hermano, mucha gente en tiempos bíblicos se declaraban bancarrota porque sabían que los amos eran así. Tenían que ser así por ley. Tenían que darle de todo, hermano. Sostenerlo. De todo. Pero la ley decía que al 7º año, porque Israel funcionaba con un ciclo de 7 años, ¿ya? Al 7º año, estos esclavos tenían que ser libres y su deuda era perdonada, era cancelada. Entonces esta persona podía rehacer su vida económica. Pero ¿qué pasaba? Que estos esclavos eran tan bien tratados que muchos, cuando llegaba el 7º año, no querían irse. Sí, porque trabajaban ahí, ¿cierto? Le daban comida, le daban cama, los vestían a su hijo. Era un trabajo literalmente, ¿ya? Y
Y los que no querían irse al séptimo año, bien, había una ley en la Torá que decía, el que no se quiera ir, se puede quedar para siempre. Pero para quedarse para siempre, tiene que hacerse una señal en su oreja, para testificar que él voluntariamente se ha hecho esclavo para siempre. Por eso es que los sabios en el Talmud dicen, ellos tienen un refrán, dice, hacerse de un esclavo era hacerse esclavo. ¿Ya? Entonces, hermano, ese mandamiento, en los tiempos de Sedequías, Israel lo había olvidado, hermano. Tenían esclavos, llegaba el séptimo año y ellos no los soltaban. Es más, los explotaban. Por eso, Sedequías halló favor delante del Señor, porque volvió a caminar, volvió a hacer la palabra que se había olvidado. Soltó a los esclavos en el séptimo año y eso agradó al Señor. Ahora, ¿cuántos saben que la Escritura tiene muchos niveles de interpretación? Amén. Miren, la esclavitud de los tiempos bíblicos, ¿ya? Todo ese proceso de esclavitud representa la obra del Mesías en nuestra vida. Escúcheme, llegó el día en que usted ya no tenía salida. Llegó el día en que usted estaba en bancarrota. Llegó el día en que usted estaba incapacitado. ¿Ya? Pero vino su amo, lo compró y ahora lo mantiene. Y ahora Él le provee, no solo a usted, sino a sus hijos, a su casa. ¿A cuánto le gusta esa esclavitud? Por eso Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. ¿Quiere usted ser esclavo para siempre? Marque su oreja. Escuche, los sabios dicen que la marca en la oreja significaba que esa persona, con esa marca, señalaba que había una sola voz que obedecía, la voz de su amo. ¿Quiere usted ser esclavo para siempre de Cristo? Que haya una sola voz que hable en su oído, la voz del Señor. Amén. Entonces, hermano, esta fue la palabra, o esto fue lo que Israel había dejado de hacer y que Sedequías retomó y lo hizo de nuevo. Y cuando lo hizo, agradó al Señor, hermano. Dice la Biblia que por un momento los enemigos de Israel, Babilonia, que ya había decretado, o sea, el Señor ya había decretado el final sobre Israel, pero esta acción de Sedequías provocó que sus enemigos se retrajeran. Es decir, esta acción de retomar lo que se había perdido, de volver a caminar en obediencia a la palabra, agradó al Señor a tal punto de romper con el destino que ya estaba trazado sobre él. Hermano, yo no sé si usted me entiende, pero lo que Dios quiere es que usted hoy día vuelva a retomar las cosas que dejó de hacer. Vuelve a tomar esa palabra que dejaste en el olvido. Eso fue lo que hizo Sedequías. Tomó la palabra que Israel había olvidado y la comenzó a vivir. ¿Cuántos tienen aquí palabras del Señor? Levante su mano. ¿Cuántos tienen aquí palabras del Señor? ¿Hay palabras que usted dejó en el olvido? Retómela. ¿Hay cosas que usted dejó de hacer? Retómela. Seamos honestos. Dios está esperando que retomemos las cosas que hemos dejado en el olvido. Yo sé que hay una palabra en la cual tú dejaste de caminar. Escúcheme. Yo sé que hay palabras
en las cuales tú dejaste de caminar. ¿Sabes por qué la palabra no se cumple? No es porque Dios sea mentiroso, es porque tú dejaste de caminar en la palabra. Yo sé que hay una palabra que la dejaste en el olvido. Yo sé que hay una palabra en la cual dejaste de confiar. Yo sé que hay mandamientos que dejaste de obedecer. Hay cosas que antes hacías y hoy día no las estás haciendo. Iglesia, retoma. No dejes en olvido la obediencia al Señor. No dejes en olvido las palabras que Él te dio. Vuelve a confiar. Vuelve a creer. Y Dios te va a dar su favor. ¿Quiere ver cumplimiento de la palabra? Vívala. Vívala. Sedequías, hermano, no, es tremendo, hermano. El hombre vio y dijo, a ver, aquí hay cosas que no estamos haciendo. Hay que volver a hacerlas. Hay cosas que el Señor pidió que tenían que hacerse y no las estamos haciendo. Hay que volver a hacerlas, dijo Sedequías. El problema, hermano, es que agradamos más al hombre que a Dios. ¿Y de qué vale, hermano, tener el favor del hombre si no tenemos el favor de Dios? Vamos a retomar nuestras responsabilidades. Amén. Mire lo que dice Jeremías 34, del verso 10 en adelante. No lo busque, lee y escúcheme con atención. Cuando oyeron todos los príncipes, todo el pueblo que había convenido en él pacto de dejar libre cada uno a los esclavos, que ninguno los usase más como esclavos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron, miren, e hicieron volver a los esclavos y a las esclavas que habían dejado libres, y los sujetaron de nuevo como esclavos. Entonces vino de nuevo palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido como esclavo, y le servirá solamente 6 años, y después lo dejarán libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído a mi palabra, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando la libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en el templo en el cual es invocado mi nombre. Pero ahora habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a sus esclavos, que habíais dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado de nuevo para ser esclavos. Por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis oído para promulgar la libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Mire qué terrible, hermano. Qué terrible, hermano. Los dejaron libres. Y como vieron el favor del Señor, como vieron que los enemigos se fueron, dijeron, bueno, tomémoslos de nuevo. Hagámoslos esclavos de nuevo. Hermano, Sedequías había tomado la mejor decisión, pero al instante se arrepintió. Volvió a hacer lo malo. Sedequías, este tipo de persona, hermano, que solamente sirve y obedece cuando está bajo presión, cuando todo está mal, y sabe que el obedecer le va a generar un tipo de beneficio. No se engañe, Dios pesa los corazones. No se engañe, de Dios nadie se burla. Sedequías obedeció por el beneficio.
Cuando vino el beneficio, dejó de obedecer. Hermano, cuando Dios te prospere, no dejes de obedecerle. Hay gente que, hermano, hay gente aquí que Dios va a comenzar a prosperarle. Miguel está iniciando su negocio. Mario encontró su trabajo. Dios les va a comenzar a prosperar. Pero sean íntegros, hermano. La Biblia dice que Moisés, cuando estaban saliendo de Egipto, ¿saben que todos estaban saliendo, todos preocupados de llevar comida, de llevar carpa, de llevar PlayStation, de llevar todo para el desierto? ¿Ya? ¿Sabe de qué estaba preocupado Moisés? De llevar los huesos de José. Y la Biblia dice que los huesos de José iban adelante del campamento. José representa la integridad. José representa esa persona que es fiel en el pozo, en la cárcel y cuando está en el trono. Aleluya. José representa esa persona que es fiel en el pozo, en la cárcel, en la tentación, pero también cuando está en la bendición, pero también cuando todos están bajo de él. Lo que te quiero decir, hermano, es que el pueblo de Israel sabe cómo cruzó el desierto con la integridad por delante, con los huesos de José por delante. Hermano, usted, si no es íntegro con el Señor, si usted no es íntegro en la bendición, usted no va a llegar a su tierra prometida. Que los huesos de José vayan por delante. Cuando el pueblo de Israel se paró delante del monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés, dile que se acerquen al monte, dile que me sirvan en las alturas. Hermano, tenemos que aprender a servir en las alturas. Tenemos que aprender a servir cuando estamos ganando harto. Tenemos que aprender a servir cuando las cosas, hermano, ya se calmaron, cuando las aguas se aquietaron, cuando lo que le estabas pidiendo al Señor vino a cumplimiento. Tenemos que aprender a servir en las alturas. Sedequías no supo servir en las alturas. Y hermano, les repito, el Señor pesa todos los corazones. Y así como el Señor te abrió la puerta de ese trabajo, y así como el Señor te abrió la puerta de ese negocio, así también la puede cerrar. No porque Él sea malo, al contrario, Él es bueno. Él va a tener que cerrar la puerta, porque solamente así tú estás pegado a Él. Pero si aprendes a servir en las alturas, Dios te va a dar más. Porque sabe que el dinero no te corrompe. Porque sabe que el poder no te aparta de Él. Aleluya. Entonces, hermano, yo me atrevería a decir, hermano, que Sedequías fue engañado por lo que vieron sus ojos. Vio todo bien. Dijo, estamos listos. Nuestros enemigos se fueron, ya no estamos sitiados. Obedecimos y el Señor mostró su favor. Dios está con nosotros. Se vio en paz. Sus ojos le dieron una imagen, pero su ojo le fue ocasión de caer. Y no solo sus ojos, hermano, sino que él comenzó a escuchar a los jefes de las tribus. Yo me imagino, hermano, que Sedequías estaba todo en orden, todo en paz. Él vio y después más encima escuchó, oye Sedequías, si ya estamos bien, pues, hagámoslo esclavos de nuevo. Entonces, hermano, Sedequías, la nueva decisión que tomó, escuche bien, ya no pasó por la palabra de Dios, sino que pasó por lo que vio y por lo que escuchó.
Y esto es lo importante, hermano, porque este es el centro de este sermón, escúchenme. Sedequías se dejó llevar por lo que sus ojos veían y no por lo que la palabra de Dios dice. La primera decisión que él tomó fue en base a la palabra, que fue soltar a los esclavos. Pero después la decisión que tomó, la tomó en base a lo que estaba viendo y escuchando. Él se vio en paz, él escuchó que ya estaba todo bien, por lo tanto, su decisión ya no pasó por lo que la palabra de Dios decía, sino por lo que sus ojos estaban viendo y sus oídos escuchando. Entonces, hermano, nuestras decisiones tienen que pasar no por lo que vemos ni lo que sentimos, no por lo que escuchamos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Sedequías literalmente, hermano, sintió la presión de la multitud. Y un líder no puede dejarse intimidar por la multitud. Un líder no puede ceder a la presión, hermano. ¿Sabe que hay padres que ceden a la presión de sus hijos? ¡Aleluya! Usted no puede ceder a la presión, a los berrinches de su hijo. Ejerza liderazgo. La misma porción que leímos esta semana, si mal no recuerdo, Éxodo 23, dice: no seguirás a la mayoría, haciendo lo que todos hacen. Pero Sedequías hizo lo que todos los demás querían hacer. Se dio a la presión de la mayoría. ¿Por qué usted cree que en esta iglesia hablamos cosas que en otros lugares no hablan? Porque no seguimos a la mayoría. Sabemos que hay algo mucho mayor que la mayoría, y eso es la palabra y el Espíritu del Señor. Pero Sedequías se dio a la presión de la multitud. No, hay que hacer los clavos de nuevo. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que la iglesia tiene muy claro que tiene que ser influencia. Porque todos hablamos de ir y hacer discípulos, ¿cierto? Todos tenemos muy claro nuestra gran comisión: ir y ejercer influencia. Pero ¿sabe qué? La iglesia también tiene otro llamado: no dejarse influenciar. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Hay un llamado a hacer influencia, pero en ese mismo llamado está el llamado de no dejarse influenciar. Sedequías fue influencia cuando dijo: vamos a volver al pasto, vamos a soltar a los esclavos. Pero después, 6 horas más tarde, fue influenciado. Entonces, hermano, ¿cuál es la pregunta que Dios nos quiere hacer hoy día? Claudio, ¿dónde estás? Acompáñame. Donde estés. Escuche bien, porque ya estoy terminando. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuál es la pregunta que el Señor nos quiere hacer hoy día? ¿Sabe cuál es? ¿Cómo estamos haciendo juicio para tomar nuestras decisiones? ¿Por dónde está siendo procesada nuestra fe? ¿Con qué estás haciendo juicio hoy día?
con lo que oyes, con lo que escuchas, con lo que sientes. ¿De qué te estás fiando? ¿De qué te estás guiando para tomar tus decisiones? Sedequías, primero, se dejó guiar por la palabra, pero luego, por lo que veía, por lo que escuchaba, por la mayoría, por lo que sentía. ¿Cuál le dio resultado? Cuando hizo juicio a través de la palabra del Señor. Qué interesante, hermano. Mira, escúcheme bien, tómeme atención. Por favor, los niños que estén tranquilitos. Tómeme atención. Escúcheme. Los sabios de la Torá dicen lo siguiente, que cada porción de la Torá, que es lo que nosotros vamos estudiando todos los domingos, ¿cierto? Que son generalmente 5 o 6 capítulos, ¿ya? Esta semana fue de Éxodo 21 al 24, ¿ya? Y cada porción tiene su nombre. Los sabios hebreos le dieron un nombre. Y la porción de esta semana se llama, repita después de mí, repita, Mishpatim. No mis patillas, Mishpatim. Aquí no solamente aprende Biblia, aprende a hablar en más idiomas, ¿no? ¿Ah? ¿Sabe lo que significa la palabra Mishpatim? Significa juicios. Y los sabios hebreos dicen que cada nombre de la porción representa la idea central de la porción. Y la idea central de esta porción, de la vida de Sedequías, es justamente eso. ¿Cómo estamos haciendo juicio? Mediante la palabra, mediante lo que vemos, mediante lo que sentimos, mediante lo que escuchamos, mediante lo que los demás hacen. ¿Cómo estamos haciendo juicio? Miren lo que dijo Jesús, escuche bien. Juan capítulo 7, versículo 24. Miren lo que dice Jesús. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dile al que está a tu lado, no juzgues más según las apariencias, sino juzga con justo juicio. ¿Sabe que hay una sola cosa en la vida que es justa? La palabra de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es, mira, no tomes decisiones, no hagas juicio según las apariencias, sino hacer justo juicio. Sino toma decisiones según la palabra. Eso le pasó a Sedequías, hermano. Sedequías dejó de hacer juicio mediante la palabra y comenzó a hacer juicio según las apariencias. Aleluya. Vio que estaba todo bien, vio que sus enemigos se habían ido y entonces sus decisiones comenzaron a ser procesadas, ya no según la palabra, sino su razonamiento, sino según las apariencias. Miren lo que dice Números 13:32. Dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. ¿Qué
¿Quién se acuerda de ese episodio? Moisés mandó 2 espías a espiar la tierra prometida. Y 10 volvieron con este informe: que habían gigantes en la tierra que despedazaban sus habitantes. ¿Sabe por qué? Porque vieron huesos, vieron personas muertas ahí. Escuche, porque esto es tremendo, hermano. Mire, el Midrash, que es una fuente de interpretaciones rabínicas, ¿ya?, de los tiempos de Jesús, los sabios dicen que, mire, escuche bien, esos huesos de gente muerta ahí, Dios las había puesto ahí, ¿sabe para qué? Para mostrarle a los espías que Él ya estaba obrando. Pero los espías, sus ojos los llevaron a caer. Juzgaron otra apariencia. No juzgaron según la palabra, porque Israel ya tenía una palabra: les daré esa tierra. Lo que ellos tenían que haber dicho cuando vieron esos huesos, el informe que ellos tenían que haber dado, ¿sabe cuál era? Hermanos, Dios ya está obrando. Hay gigantes muertos en ese lugar. Pero ellos juzgaron según sus ojos y no según lo que Dios les había dicho. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que vemos la cosa totalmente dado vuelta de lo que Dios quería que lo vieras. Por eso, cuando quizás ves todo perdido, quizás es todo lo contrario. Es decir, iglesia, por favor te lo pido, como le decía Pablo a su iglesia, por las misericordias de Dios te lo ruego, Tierra Santa, no hagas juicio según las apariencias. No hagas juicio con la opinión de los demás. No hagas juicio con lo que tu propio razonamiento te dice. Haz juicio con la palabra de Dios. Por eso, Evelyn, Miguel, no hagan juicio con lo que ven. Pueden haber 5, 15 negocios ahí alrededor, pero ustedes tienen una palabra. No hagas juicio con lo que ve, hermana. No hagas juicio con lo que ve, Felipe. Que tu ojo no sea ocasión de caer. Puedes ver a tu hijo perdido, puedes ver a tu hijo lejos del Señor, pero no juzgues según las apariencias. Juzga según la palabra, y la palabra te dice: cree tú y toda tu casa será salva. No juzgues según las apariencias, iglesia. No juzgues según lo que escuchas. El médico te puede decir: no puedes tener hijos. El médico te puede decir: tu útero está enfermo, tu útero está desechado. Pero mi Biblia dice que en el pueblo de Israel no habrá mujer infértil. No habrá mujer infértil. Hacer justo juicio, iglesia. Hacer justo juicio es procesar tu fe mediante lo que la palabra de Dios dice y no mediante lo que tu razonamiento dice. Hermano, la fe nunca va a cuadrar con tu razonamiento, porque sencillamente la fe no es humana, no proviene de este mundo natural. Por eso nunca te va a cuadrar con lo que está en tu mente. Tu fe tiene que ser procesada por la palabra de Dios. Con esto termino. Mire, esto es tremendo, hermano.
Póngame atención. Marcos capítulo 5, verso 22 dice: vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Repita después de mí: Jairo. Y luego que vio al maestro, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, pero al maestro le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho, con muchos médicos había gastado todo y nada había aprovechado, antes si no le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: toda la multitud te aprieta y dices: ¿quién te tocó? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Escúcheme, porque esto es tremendo, hermano. Jairo está rogando por un milagro y el Señor le dice: vamos, yo voy a ir. Pero ¿qué pasa? Entre medio del camino, el Señor toma otro rumbo. La multitud lo lleva a otro lugar. Yo me imagino a Jairo aquí: pero si me dijiste que iba a ir conmigo. Y de repente Jairo sigue mirando y ve que el Señor está sanando a otro. Y Jairo está aquí diciendo: te olvidaste de mí, yo te había pedido primero. Y ve al Señor allá sanando, ve al Señor aquí, la gloria de Dios en esa mujer. Y Jairo aquí parado. Y luego los versos dicen que los hombres se acercan a Jairo y le dicen: ándate para la casa, mira, el maestro se fue por allá, ándate nomás y ya se olvidó de ti. Y Jairo, ¿sabe lo que hizo? Dijo: no, voy a ir de nuevo. Y cuando va de nuevo donde el maestro le dice: ¿todavía estás aquí? Bien, por tú lo que tienes que hacer es creer solamente, no tengas miedo. Escucha, mi iglesia, mira lo que te estoy diciendo. Jairo había pedido su milagro, pero el tiempo se puso en contra de él. ¿Por qué? Porque su hija ya agonizaba. Es decir, Jairo necesitaba el milagro ahora. Y cuando vio que el maestro se alejaba, el tiempo se puso en su contra. Y no solamente el tiempo estaba en su contra, sino que las personas también le decían: el maestro no va a ir, ya se te acabó el tiempo. Le dicen a él: tu hija ya murió. Pero Jesús le dijo: cree solamente, no temas. Jesús lo acompaña. Llegan a la casa. Y cuando van llegando, ¿sabe lo que gritan de la casa? Ya es tarde, tu hija murió. ¿Sabe lo que dice el maestro? No ha muerto, está dormida. Escúchame. Porque Jairo podía haber seguido la opinión de los demás. Podía haber dicho: sí, en realidad ya murió. Sí, en realidad estoy perdiendo el tiempo. Pero no, él no juzgó según las apariencias. Él no tomó la decisión según lo que los otros estaban diciendo. Él tomó la decisión, él caminó, él accionó según la palabra del maestro, que le dijo: cree solamente, no tengas miedo. Por lo tanto, iglesia, cuando tú dejas de caminar según lo que otros dicen, cuando tú dejas de tomar decisiones según las apariencias del momento, hermano, aunque pase el tiempo, aunque sea tarde, aunque las cosas parezcan que están muertas, el Señor dice: no juzgaste según apariencia. Por lo tanto, eso no está muerto, está dormido, está dormido, está dormido. Levántate, iglesia, levántate, iglesia, porque aunque pase el tiempo,
tú seguiste escuchando la voz de Dios, si no decidiste obedecer la voz de tu mente que te decía, tu hijo no se va a convertir, tu hijo va a ser un drogadicto toda la vida, esta iglesia no va a prosperar, esto no te va a prosperar, este negocio no te va a resultar. Escucha mi iglesia, aunque eso esté muerto, si no obedeciste esa voz y obedeciste la voz de Dios, Jesús dice, no está muerto, está dormido. Justo juicio, iglesia. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Hacer justo juicio. No juzgues según las apariencias. No juzgues según lo que tus ojos ven. No juzgues según las circunstancias. No juzgues según lo que los otros dicen. Jairo, Jairo, no grites más. El maestro ya se fue. No, yo no te voy a escuchar aquí. ¿Qué me importa lo que digan los demás? Yo quiero la palabra del maestro. Yo voy a ir donde el maestro. Yo voy a ir donde el maestro. No importa lo que mi mente diga. No importa lo que mis pensamientos digan. El maestro tiene todo poder. ¡Aleluya! Deja de actuar de acuerdo a lo que ves. Deja de vivir de acuerdo a las circunstancias. Deja de vivir de acuerdo a lo que escuchas. El médico puede decir muchas cosas. La enfermedad puede decir muchas cosas. La gente puede decir muchas cosas. Pero hay una palabra que está sobre ti que dice: si obedecieres mi voz, serás bendito en todo. Serás bendito en todo. Si obedecieres mi voz, serás bendito en todo. Serás bendito en todo. Es tiempo que se levanten los Jairos. Gente que no le importe lo que digan los demás. Gente que no caminen. Gente que no decidan de acuerdo a lo que escuchan, sino de acuerdo a lo que el maestro dijo. Levanta tus manos a Él.